espiritual. El presidente Maduro le ha tocado esta responsabilidad histórica, ¿no?, con su equipo de gobierno, no de sustituir al comandante Chávez, sino de seguir adelante con su proyecto. Y poco a poco ha venido demostrando su nivel de político, bueno, de alta factura. Y creo que en esta oportunidad la respuesta del presidente como jefe de Estado y encargado de las relaciones internacionales, bueno, de verdad ha sido la de un estadista. Hay que reconocerlo así. Le ha hablado al país, ha llamado a la unidad nacional en torno a la defensa de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Y fíjense, quizás la intención era que el presidente Maduro se fuera de bruces y declarara en lo inmediato una figura constitucional, pero que es una figura extrema, un estado de excepción. O que se fuera corriendo, como puede ocurrir, bueno, con otros jefes de Estado, ¿no? Con los revolucionarios eso ni siquiera nos pasa por la mente, ¿no? Pero por supuesto que algún otro de otra ideología hubiese salido en un helicóptero corriendo por ahí, ¿no? Pero en el caso del presidente Maduro, él ha podido declarar un estado de conmoción y bueno, y con las implicaciones que eso tiene. No lo hizo, sino que por el contrario, apela a la Constitución bajo otra figura, que es, bueno, la posibilidad de que la Asamblea Nacional le dé poderes habilitantes para legislar. Bueno, y ya hemos revisado el proyecto que se le presentó como sugerencia a la Asamblea Nacional y que está en discusión. Seguramente ya hoy ha sido aprobado gracias a la mayoría revolucionaria. ¿Y para qué es? Bueno, en primer lugar, para tomar medidas y legislar y generar acciones en consecuencia para la protección de nuestra soberanía, de nuestra independencia. Estamos hablando del habilitante ya. Del habilitante, que es la respuesta concreta, ¿no? Desglósame algunos aspectos de él. En primer lugar, son medidas, normas que se traducirán en acciones para proteger nuestra soberanía nacional, nuestra integralidad territorial, para proteger al pueblo de una amenaza bélica externa o interna también, que tiene esa amenaza de Estados Unidos puede tener expresión interna. Proteger a chavistas y antichavistas, independientes, de todo. A todo el pueblo, todos los 30 millones de venezolanos y quienes con nosotros conviven en este territorio también. En segundo lugar, defender nuestra economía. Nosotros hemos sufrido una guerra económica. El presidente Maduro lo viene denunciando desde antes incluso de asumir la presidencia, cuando el comandante Chávez estaba grave y lo venía diciendo, hay una guerra económica contra el pueblo de Venezuela y lo subestimaron. Y bueno, incluso con ataques golpistas en el medio, ¿no?, de uno de los componentes de la Fuerza Armada muy reducido, un grupito reducido, encapsulado y aislado. Pero allí participó la Embajada de Estados Unidos también. Y el presidente lo viene diciendo. Y ahora Barack Obama le ha dado la razón, le ha dicho, sí, Maduro, yo sí estoy detrás de esto. Yo, Barack Obama, sí estoy detrás de los golpes de Estado porque no quiero que sigas gobernando. Y eso es inaceptable. Entonces, en segundo lugar, defender... Es decir, esto confirma todas las denuncias que se hicieron. Absolutamente. Que ellos lo negaron totalmente. Confesión, ¿no?, de parte religiosa. Desde Washington hasta la oposición venezolana. Así es. Ahora tienen, ahí está pues, la prueba. La prueba no nos la dio ni el Pentágono, ni el Departamento de Estado, ni un encargado de negocios. Nos la dio el presidente de los Estados Unidos. En segundo lugar, como te decía, la economía. Bueno, proteger la economía, tomar medidas extraordinarias para garantizar la alimentación de nuestro pueblo, para garantizar que la economía esté estable, que fluya. Eso es muy importante. En tercer lugar, José Vicente, garantizar que el pueblo pueda defender la organización popular. La organización popular es fundamental. En cuarto lugar, buscar las alianzas o profundizar las alianzas internacionales en nuestra América y más allá de nuestra América. Se está haciendo. Ya lo estamos haciendo. Bueno, va a haber reunión de cancilleres de la UNASUR y pronto se reúnen los presidentes del ALBA. Ojalá haya una reunión presidencial de la UNASUR, bueno, para proteger a Venezuela, como se protegió a Bolivia en su momento, como se protegió a Ecuador en su momento. Son los mecanismos que hemos ido conformando y que, inspirados en el comandante Chávez, nosotros hoy activamos. Y en último lugar, bueno, lo que tiene que ver con las responsabilidades civiles, administrativas, penales de quienes están conspirando. Eso tiene que quedar muy claro. El presidente Maduro, bueno, tiene que defender la institucionalidad democrática y constitucional de conspiraciones de todo tipo. Y bueno, y ahí tenemos que tener muy claras cuáles son las responsabilidades y aplicar la Constitución y las leyes de la manera más adecuada. Uno que practica una política humana de respeto a los derechos humanos no desearía que se produjeran detenciones masivas de gente que está prácticamente de acuerdo pues con la política de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, vale la pena invocar una situación
que ni remotamente se parece a esta situación que tenemos hoy en día. Durante el gobierno del doctor Caldera, habilitaron la isla de Tacarigua, la isla del Burro, y metieron más o menos a 2.000 prisioneros políticos allí. Esa visión concentracionaria no está en el ánimo de quienes dirigen el país, pero indica que en un momento dado otros gobiernos se han apelado a esos recursos. Así es. Es la diferencia entre un Estado genuinamente democrático, como es el Estado venezolano, y lo que es un Estado que banaliza pues la significación de los derechos humanos. El Estado democrático y social de derecho y de justicia que está en nuestra Constitución. En Venezuela, durante la revolución, bueno, hemos dejado atrás una triste y oscura historia de violación de los derechos humanos. Tú fuiste protagonista de las luchas contra aquella Cuarta República que de manera sistemática, constante y permanente violaba los derechos humanos de los venezolanos en general, incluso en la última década aplicándoles el neoliberalismo más feroz, pero además de violaciones de derechos humanos selectivas, políticas, contra aquellos que pensaban distinto, que podían significar una alternativa en el país. Esto es importante que lo diga porque las dos causas que presumiblemente inspiran esta iniciativa de Obama es, por un lado, defensa de los derechos humanos, porque aquí se están conculcando, según él, y luego la corrupción. Sí, es la cosa más absurda. Los corruptos, esos 350.000 millones de dólares que están en el exterior salieron antes del 18 de febrero de 1983, en su mayoría, y luego a lo largo de esas últimas décadas del siglo XX, y están allá y son de los amos del valle, son de la rancia oligarquía y son de los factores económicos que han hecho vida en Venezuela, José Vicente. No son del pueblo, no son del funcionario chavista de un ministerio, sino que son de... bueno, y ellos mismos lo están reconociendo. Sí. Y los corruptos lo primero que hacen es arreglar su visa y se van a Estados Unidos. Corriendo. Nosotros no nos vamos en ningún escenario. ¿Cuántos banqueros prófugos hay en Estados Unidos que robaron aquí a los... Los corruptos de aquí les dan refugio allá y pueden vivir a sus anchas y usar el dinero para conspirar contra Venezuela. Y hay terroristas que andan por las calles de Miami, terroristas confesos que mataron, que volaron aviones y están por allí de lo más tranquilo. Y en materia de derechos humanos también es importante que tú digas algo, porque se ha centrado la campaña en ese tema tan delicado y tan importante para todos nosotros, los que formamos parte de una u otra manera de este proceso bolivariano. Y es que Venezuela, para la información exterior, para los medios de comunicación, para el imperio mediático, es un país donde impera la tortura. ¿Se tortura en Venezuela? No, por Dios. Que se va a estar torturando en Venezuela, eso se terminó con la revolución bolivariana. Por el contrario, aquí el trato a cualquier detenido es digno. Y bueno, y hemos tratado incluso, fíjese lo que ha hecho la ministra Iris Varela, en los centros penitenciarios de manera progresiva, paulatina. Ya más del 80% de esos centros penitenciarios tienen el nuevo régimen penitenciario. Es otra condición. Más bien queremos que puedan ellos producir, puedan salir adelante, puedan reincorporarse a la vida una vez que cumplan la condena respectiva. José Vicente, sí, pues. Por el contrario, para nosotros los derechos humanos son sagrados y están en la Constitución, pero no porque estén allí nada más, sino porque nuestra Constitución es letra viva para cualquier revolucionario y por encima de todo nosotros haremos respetar los derechos humanos. Ahora mira, este proyecto de ley, que seguramente ya para este momento es ley de la República, con una vigencia de 6 meses, es objeto de impugnación, de cuestionamiento por parte de sectores de la oposición. Le atribuyen un carácter electoralista a la misma, que puede afectar los derechos de los venezolanos, las libertades públicas. ¿Cuál es tu respuesta? Creo que unos le hacen el juego a la amenaza externa contra Venezuela, lamentablemente. Se suman. Y otros simplemente están subestimando este momento. Hay que entenderlo, José Vicente. Donde esta ley ha entrado en vigencia, ha habido consecuencias posteriores. Claro, eran otros momentos y liderazgos que no tenían la fortaleza que tiene el liderazgo de la Revolución Bolivariana, los anillos que nos protegen y un pueblo tan consciente como el pueblo venezolano. Nosotros apelamos a la conciencia de ese pueblo, del chavista, el revolucionario y del que no lo es,
del que jamás ha apoyado la revolución bolivariana. Se trata es de nuestra soberanía, de nuestra patria, de la patria de Bolívar. Y como bolivarianos que somos todos, bueno, nos hemos llamado a defender al país en todas las formas y de todas las maneras. Primero evitándolo. La paz es nuestra principal victoria. Pero si no fuera posible, bueno, nosotros no vamos a ir corriendo, José Vicente. Por el contrario, nosotros, si algún día Dios no lo quiere, nos vemos inmersos en un conflicto externo que es improbable, pero que bueno, hay que considerarlo dentro de los escenarios. Bueno, nosotros estaremos allí dando la vida si es necesario por la patria y por el pueblo y por defender esta Constitución y por defender este proyecto tan hermoso que es Venezuela para todos los venezolanos. Yo creo que este plan de Obama pone a prueba el patriotismo. Muchos le atribuyen un carácter ridículo a la palabra, ¿no? Consideran que ha perdido su carga verdadera, ¿no? Pero yo pienso que en este momento toma un relieve extraordinario, ¿no? Porque hemos llegado ya a las chiquiticas, como se dice comúnmente, ¿no? Así es. O se está con la patria, con Venezuela, o se está con el imperio, o se le hace el juego al imperio. Esa clara definición a la cual nos obliga esta agresión tiene el apoyo, como tú dijiste, del pueblo, del Estado venezolano, del gobierno. Pero muchos se preguntarán por una sospecha histórica que hay sobre la Fuerza Armada, de que pudiera haber fracturas, ¿no? Acostumbrados a esa tradición de aquel ejército que traicionaba de golpe en situaciones críticas a los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es la posición exactamente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Afortunadamente, en los últimos 15 años, y además por procesos que vivió la propia Fuerza Armada, como el año 2002, el año 2003, se ha consolidado de manera doctrinaria, con conciencia, una Fuerza Armada que vuelve a ser la de Bolívar. Por eso es Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todos sus aspectos. Tenemos allí hombres y mujeres dispuestos a dar la vida por el respeto a la Constitución. Tenemos allí hombres y mujeres que lo que hacen es, desde el mismo año 2000, José Vicente, con el Plan Bolívar 2000, sumarse a la batalla popular por la independencia, allí en la calle con el pueblo, construyendo, obrando, diseñando, allí, y que hoy en día nos brinda tranquilidad. No son aquellas fuerzas armadas nacionales que en los años 80 o 90 uno lo vivía, uno veía un militar en una calle y uno cruzaba y se iba para la otra. Uno veía en ellos la represión del año 89. Uno